Bueno amigos, era cortita la pausa, 20 y 32 minutos en este momento, 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos debatiendo sobre temas interesantes, nos íbamos a la pausa preguntándonos también qué está pasando camino a lo que van a ser las legislativas del año que viene y también la expectativa. Hay todo un tema en esta información porque recién lo charlábamos hace un ratito en Remix de Noticias, lo que significa el valor de la información, los datos que se han tomado del ANSES y estas publicaciones del gobierno para decir qué va a pasar con la información que se vaya tomando, qué va a pasar con estos cruces a nivel digital también, será cierto o no será cierto que están consultando en agencias digitales que se basan en las redes sociales para obtener datos de los diferentes usuarios. ¿Qué va a hacer el gobierno con los datos del ANSES? Básicamente poner en conocimiento a los beneficiarios de los planes sociales que tienen un derecho legítimo. Hoy nos encontramos con que 8 millones de argentinos tienen el derecho a la devolución del IVA y realmente no están enterados. ¿No se va a usar para publicidad? No. ¿Para campaña? Es una locura pensar eso. Nosotros jamás utilizamos al Estado No, no es como tan loco, herramienta. porque uno cuando toma... lo quiero tomar en esto. Desde el sector privado hay un negocio enorme de bases de datos. Uno va a un local a comprar una licuadora, te debe pasar a vos, pones tu documento y tienen absolutamente toda la información de vos. Son bases de datos, bolsas de datos vendidas. Con datos personales. Claro, que llegue a una escala del Estado, digo, no me sorprendería que no sea para una cuestión publicitaria, porque sería la comunicación perfecta. No, pero en la Argentina existe una ley, que es la 25326, que protege los datos personales. Lo que toma la Secretaría de Comunicación son los datos de contacto de ANSES. ¿Para qué? Para hacer llegar realmente los planes sociales. Nos pasa en el día a día que hay beneficiarios de la tarifa social que desconocen que son beneficiarios. Nos pasa con esto del IVA que te decía, nos pasa con la reparación histórica de los jubilados, más allá de todo el aparato de propaganda que pueda tener el Estado, Nico, a través de la televisión y demás, no es verdad. En primer lugar, en este programa apareció un muchacho que le decían el arrepentido a contar cómo trabaja el PRO, las redes sociales. ¿Cómo hace de ese trabajo, ¿sí?, un trabajo de ataque a sus oponentes políticos permanente? Todos sabemos, creo que todos los que estamos acá, yo me hago responsable por lo que digo, dónde queda el centro donde el PRO tiene 200 personas trabajando de modo permanente, ¿sí?, y que la han utilizado para la campaña... no una campaña pública lícita, sino absolutamente ilícita, de trabajar y trabajar y trabajar, como ayer la ministra que daba risa. Pero usted sabe dónde queda, ¿dónde queda? Sí, queda en la calle, es la fundación, es la sede de la fundación... ahora ya te le digo, pará. Bueno. Le damos un segundo, pero pará, pero pará. No, lo que te quiero decir es... Lo que nos da de bueno, la posibilidad que nos da de bueno Internet, las redes sociales, lo que nos da para conocer, por ejemplo, en el mes de noviembre, te cito textual, no es necesario ajustar tarifas en lo inmediato. Ninguno aparece con esta idea, nadie. Macri, mucho menos. Nunca, jamás. Lo puedo garantizar. Noviembre del año pasado, día 15, la actual vicepresidenta. Faltaban unos días para que asuma. Ok, a ver, Daniel. No, a ver, primero me parece que la pasión del gobierno está en la comunicación y no en la gestión, y ese es un problema importante. Para avisarle la devolución del 15% de IVA hay muchos otros mecanismos que pedir la base de datos no de llegan la a los ANSES. sectores vulnerables, no llega. Digo, para ser muy claro, no llegan porque no hay postnet. En realidad vos tenés 8 millones de personas que reciben dinero a través de planes sociales. Hay 2/3 que van al mercado informal a comprar, con lo cual por más que tengas la base de datos no lo vas a cambiar si no vas a poner pones abajo. Tenés que hacerlo simplificado, que es le vas a devolver solo 300 pesos y a la larga tendría que ser un mecanismo simple. La persona compra 100 y se le devuelve 15 automáticamente. Sí, pero los postnet están bonificados. Deberían poner realmente más pasión en la gestión para poder apurar una situación social que se va complicando. El resto de los planes sociales, como el Plan Progresar o el Plan Fines, hay muchos que han dejado de cobrar. Me da la impresión de que el gobierno quiere saber mucho de comunicación, quiere tener mucha información, quiere llegar publicitando sus acciones. Si pusiera la misma impronta en la gestión, hubiera llegado más rápido a la tarifa social y no se le hubiera ocurrido un tarifazo alocado que tuvo que volver para atrás. Vos, Daniel, estuviste trabajando con los planes sociales, ¿no? Sí, claramente. Yo fui viceministro de la Nación y ministro de la Provincia de Buenos Aires de Desarrollo Social. Creo claramente que la situación social ha empeorado, que hay muchas maneras de llegar con los planes sociales, que no hace falta nada de la base de datos del ANSES para mejorar la atención de los planes sociales. Yo quiero poner el acento en otro aspecto que es el avance sobre la información, pero en un sentido más general del derecho que tienen las personas a tener ciertos resguardos de sus datos. Mira, este gobierno tuvo
una denuncia que prosperó, porque después llegó a ser procesado, incluso en doble instancia, porque apenas asumió el gobierno de Macri, la jefatura de gobierno, intentó montar un pequeño aparatito de inteligencia para custodiar un poquito qué pasaba, incluso hasta en su círculo familiar. Esto generó. Entonces, si vos sumás eso, sumás el hecho que estamos en un momento donde hay una reivindicación de muchos funcionarios de lo que fue el periodo más negro de nuestra historia. Hay fallos absolutorios de lo que decís, si vos Alejandro. sumás todo esto, yo creo que hay una impronta un poco autoritaria del gobierno que ahora termina con este tema de los datos. Mira, los datos se pueden usar para lo que uno quiera. O sea, el gobierno puede decir que lo quiere usar para esto, pero cuando tiene los datos... ¿Y para qué pensás que es? Y mira, si vos sumás la base del ANSES con los datos que tenés ahí, por ejemplo con los mails, con todo, lo cruzás con Facebook, y hay programas que lo pueden hacer, lo cruzás con todas las otras redes sociales, podés tener, por ejemplo, hasta el carácter ideológico de una persona, lo podés tener. ¿Y eso para qué lo podés usar? Para miles de cosas, para discutir el empleo público. Acá hasta hubo una campaña, apenas asumió el gobierno, de quién era militante, quién no era militante. Yo creo que la protección de los datos... No, y también hubo un debate también sobre los cibermilitantes, bueno, ¿no? Sobre estas cuestiones. Bueno, pero por eso, hace 12 podés semanas. hacer una base de datos para alargar, ¿me entendés? Sí. Cuando hay una persona que te critica, Sí. 1 millón de tweets. O sea, lo podés usar para lo que quiera. Lo que está claro es que yo creo que no hay que darle al Estado la potencialidad de hacer todo esto. Al revés, el Estado tendría que ser el que cuida de que ningún privado tenga que hacer esto. No, a ver, la Argentina tiene 34% de pobreza, 35% de trabajo informal, 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ponerse a jugar con los datos y no encarar políticas en serio para mejorar esto es un error Las políticas en grave, de serio verdad. están cuando el Estado va a los barrios en la provincia de Buenos Aires y nos encontramos con personas que no tienen DNI. Lo que A han partir hecho, de ese te lo momento en digo. adelante, tratemos de ser un poco coherentes con lo que Para ser- dejaron, porque No, no hay nada que relegue de derechos a cualquier ser Aumentó, humano simplemente que la aumentó simple tenencia de un DNI. un solo dato que me parece que es clave. Justamente Bajó el por, dato que acaba de por decir, primera un vez, segundo, un Marcelo, solo nuevamente. dato, bajó por primera vez en año el consumo de leche fluida, la leche en sachet. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. Por primera vez en muchísimos años bajó el consumo de leche. Hay más gente en comedores comunitarios, se come menos carne, menos leche y más harinas. Hay un problema social evidente. A ver, El Marcelo. propio gobierno acaba de decir esta semana, por eso yo digo que estos muchachos no tienen que mentir más. Está mintiendo permanentemente. Esta semana el propio gobierno dijo, queda un mes para el cambio de los documentos libreta, ¿sí? El celeste era el final, para... Se extendió después. Se prorrogó. Se prorrogó, para llegar a la tarjeta. Y dio los datos. Dijo, en realidad, la mayoría absoluta de la gente, ¿sí? Que ya está digitalizada su identidad, ya tiene la tarjeta. Un dato del gobierno de esta semana. Entonces, yo tengo que soportar, como los televidentes, que mientras que él recorre los barrios, que seguramente debe haber alguien, debe haber alguna persona que tenga documentos, sí, alguno. que haga de alguna forma, ¿sí? A partir de eso, un programa de gobierno. Nosotros tenemos en claro que esto ha sido un programa de gobierno. Desde el 10 de diciembre a esta parte, el gobierno de Mauricio Macri desarrolló su plan de gobierno. Ese plan de gobierno es una estafa a la sociedad. Ese plan de gobierno, que nada tiene que ver con lo que él dijo en la campaña, que nada tiene que ver con lo que él hizo en el debate, que nada tiene que ver con una campaña del miedo, es una estafa a la sociedad. Ahora, este muchacho, no, pero quiero decirlo Marcelo. concretamente a esto. Nosotros tuvimos que tolerar que el actual ministro Prat Gay diga, no sea cosa que alguna vez vuelva, ¿sí? Alguien del interior, un caudillo de Santiago del Estero, a querer gobernarnos. Lo dijo. Se fue a España a pedirle disculpas a aquellos que están presos hoy en España, que fueron parte de las privatizadoras que tienen penas en España. Le fue a pedir disculpas en una cena. Tuvimos que tolerar que a 200 años... Ustedes le pagaron también 10 mil No te dije, millones de dólares. todavía no te dije nada de tu participación en las marchas con la Sociedad Rural. Recordá que le pagaste 10 mil millones de dólares. Ustedes participaron de la marcha de la Sociedad Rural. A esos que están presos. Marcelo, 678 terminó el año pasado. 678 no, este año. a ver, déjame que te diga algo. Todavía no me pudiste decir dónde está el centro ese de cómputos. Lo que dijo el de donde llaman presidente, miles de lo que dijo el personas. presidente en Tucumán es una barbaridad. O sea, nosotros, él por ahí no ha leído mucho, pero en general, los que estudiamos algo en Argentina, sabemos qué ha dicho cada patriota, qué ha dicho, qué ha hecho con su vida, de qué manera desarrolló su vida. Le pide disculpas al rey de España
diciéndole prácticamente que los patriotas cuando hicieron la revolución estaban estresados, que lo hacían con una angustia enorme. A ver, Digo, bien. todo A ver, esto tuvimos que a ver, sufrir. bien. No me parece lógico la descalificación de si yo leo poco, leo No, se mucho, nota que lees poco. que me trates No de es una mentiroso descalificación. cuando vos afirmás datos que no me podés ratificar cuando te pido una simple dirección. Entonces, No, la verdad que no aparte- queremos caer en esto. No, Esto ya se yo te terminó voy a en dar. Argentina, por suerte. La verdad que me parece que es preocupante, la situación social no es para reírse, no es graciosa. Algo que a mí me indignó particularmente fue esta campaña de Guillermo Moreno. Me parece que es desconocer la situación de la gente y el silencio de una madre cuando va a buscar alimentos a los comedores. Esto que decía Daniel, yo no voy a salir a contradecirte que realmente hay comedores que están saturados para poder alimentar a la gente. Yo no te voy a mentir, porque no tengo necesidad de eso, porque es una realidad. Pero de acá en adelante hay que corregirlo, porque a fin de año esperemos que Pero esos se platos está hayan llenando la gente se de reduzcan. comedores. Nosotros tenemos muchos comedores. no Siempre cambió, digo, a ver, está llenando la déjenme gente. hacer un paréntesis para ir guiando, obviamente, el debate. Se arman cosas muy interesantes y, obviamente, del otro lado, ustedes están debatiendo, están compartiendo, algunos con afinidad a este gobierno o criticándolo, pero realmente hay una realidad. Digo, hay quienes, y no me voy a cansar de decirlos, hay quienes pasan la crisis y hay quienes la viven. Porque realmente acá, digo, muchas veces queda al margen en los discursos. Hay tantos millones de pobres, hay tanta gente hoy que está en indigencia, hay tanta gente que está en la calle, mientras nosotros debatimos acá en un Son estudio que está altísimos los calentito y tenemos Bueno, pero hay que el techo que nos repara de la lluvia, ¿no? Y también para los políticos, para la propia dirigencia, todos esos discursos son con la panza llena, con 2 duchas en su casa, con sus hijos bien vestidos y con un colegio digno. Y hay un montón de gente que ni siquiera eso, o por lo menos en ellos ponen la expectativa, ¿no? Por eso también No, bueno, me parece que por hay que eso es sincerarse un poco. Pero por ¿sí? A eso ver. es importante discutir temas centrales. Mira, yo lo que te digo es, si un país produce 10 pesos por año y tiene que pagar 12 todos los años de deuda externa, Sí. es lógico que se va a quedar afuera un sector. Por eso hay que discutir qué hacer con la deuda. Y ahí vas a ver que no hay tantas diferencias Me lo contestan. entre, A ver, entre los Alejandro. partidos tradicionales. Discutamos privatizaciones, porque estamos discutiendo la matriz energética, que tenemos una crisis, y no discutimos que son esta misma empresa la que ahora le vamos a regalar más plata, las que nos trajeron hasta acá. O sea, se discute corrupción, pero no se discute la corrupción estructural que implica la deuda, que implican las Bueno, pero vos te privatizaciones, que implica vos te todo querés eso. destacar cuando en No, la huelga no, del yo campo quiero discutir apoyaste a las patronales yo quiero del campo. discutir que vos le pagaste 10.000 millones de dólares a Repsol, que pagaste más deuda que apoyaste a las nadie. patronales del campo Que en el 2008. nadie, es mentira. La izquierda te lo es critica, mentira. todos tus sectores, Es amigos de la mentira, izquierda, es te critican. El mentira. MST Vos le decís mentirosos a ellos, ¿sabés qué marchaba pasa? con Que la sos sociedad igual. rural. Vamos a uno, pará. Sos Marchaba- igual de mentiroso marchaban para no ir con al la tema sociedad central. rural. Decile que ustedes le Los pagaron muchachos, 200.000 millones de marchabas dólares con la sociedad a rural. los bancos, A ver, no se entiende que nada. mantuvieron Si las hablamos- privatizaciones. un segundo, Alejandro. Son iguales, pero Alejandro, bueno, el problema es un que segundo. ese es el lío que tenemos en este país, que Un los que seg- son opositores por son favor. iguales al oficialismo. Un segundo, por favor, si no es imposible manejar esto. Les voy a dejar una pregunta pendiente, después de la pausa me la responden. ¿Cristina le marca agenda a Macri, sí o no? Me la responden en un ratito. Pausa cortita y ya venimos. Dale, manda.